Hola amigos, quiero hacer un informe antes de subir este fanfic. Yo soy el creador de este fanfic totalmente, mayormente subo este fanfic en Webnovel, pero la aplicación de Webnovel no da ningún apoyo. Si quieres ayudarme puedes donarme algo próximamente con el Patreon que abriré más adelante. Por cierto, si leíste la parte anterior déjame decirte que descanonice eso, lo siento. Sin molestarte más comencemos. Aclaró que todos sus derechos a los creadores y escritores de Uma Musume, yo solo subo un fanfic. ¿Cómo empieza una buena historia? Esa pregunta no me dejó dormir varias noches, el autor muriendo para renacer, un dios generoso apareciendo y haciéndote vivir la experiencia del título. Sinceramente es lo que desearía ahora mismo, en esta situación en la que me encuentro actualmente es preferible la muerte y el renacer. Un niño miraba al cielo con sueños de grandeza y pensaba ser el más grande de todos. Su nombre era Aurelius Albertus, él nació en una humilde familia. Cuando él nació la primera frase que escuchó fue la de su padre, un joven señor algo musculoso más que el promedio, su piel blanca y sus ojos negros al igual que su cabello, miraron mi cuerpo. Un doctor en la sala, que había atendido al parto, dio una sonrisa abajo de la mascarilla. Es un niño señor, Marco. El señor llamado dio un suspiro y extendió los brazos. Con una suavidad tomó el cuerpo del bebé, mientras unos llantos salían del bebé una pequeña risa salió de sus labios y me susurró en el oído. La vida es cruel y te golpea a cada momento. El médico miró al hombre algo sorprendido mientras negaba con la cabeza. Una mujer estaba tendida en la cama y Marco la miró con algo de fastidio. Marco, ¿cómo está el bebé? La voz suave de la mujer llamó la atención de Marco, que miró a la mujer y ésta lo miró inquieta al padre de su hijo implorando una respuesta. Marco sin dirigirle la palabra entregó el niño a la mujer. La mujer miró al pequeño niño con una sonrisa llena de amor, mientras su padre dio media vuelta para marcharse. La voz cálida de la mujer se escuchó en la sala, esa voz que parecía cálida estaba inquieta por ver cómo se marchaba su esposo. Marco. Dale un nombre a nuestro hijo. La mujer miró con unos ojos suplicantes a Marco que se detuvo para voltear y mirarla unos segundos mientras tocaba su mentón y pensaba. Un nombre. Fueron las palabras de Marco mientras dejaba de tocarse el mentón. Aurelius, ese será su nombre aunque le queda muy grande para ser un hijo tan inútil. Marco solo dio media vuelta y se fue de la sala mientras el doctor tenía una mueca debajo de la máscara y se decía a sí mismo qué hombre tan arrogante. Unos años pasaban mientras mi madre me cuidaba y mi padre por otro lado se la mantenía fuera de la casa. Mi madre tuvo peleas frecuentes con mi padre por llegar tan tarde. Después de unos meses las cosas se estabilizaron. Mi madre había llegado a la casa algo temprano y mi padre estaba con una cerveza en la mano mientras miraba la televisión. Ella negó con la cabeza negando la actitud de su esposo. Ella dio un suspiro y miró las compras. Un pequeño Aurelius estaba durmiendo en la pequeña cuna que estaba en la sala. Los ruidos de su padre viendo la televisión no le molestaban en lo absoluto. La mujer dio otro suspiro mientras empezaba a hacer la comida. Después de preparar la comida ella se acercó a Aurelius, siendo recibida con un llanto. La madre de Aurelio sujetó a su bebé en sus brazos y comenzó a mecerlo, con una voz suave empezó a cantar una canción. ¿Dónde está el bebecito de Mandy? ¿Dónde está el bebecito de Mandy? ¿Dónde está el bebecito de Mandy? ¿Dónde está? El bebé con esa canción se calmó y miró a su progenitora con unos ojos curiosos, ella empezó a alimentarlo. Una pequeña risa salió de los labios de la mujer. Ay mi amor, pareces que estás más hambriento el día de hoy. El bebé tomaba la leche a montones mientras se llenaba, dio un eructo pequeño y la mujer le empezó a dar palmaditas. Un susurro salió de los labios de la mujer mientras se escuchaba a su padre quejarse. Espero que crezcas grande y fuerte. A los 3 años Aurelius empezó a hablar perfectamente sin tartamudear siendo considerado por su madre como un prodigio al poder expresarse correctamente, pero a su padre no le importó y lo vio como algo completamente normal. Después de unos años su madre lo inscribió a una escuela para que socializara con más personas. Ese día los ojos del pequeño Aurelio brillaban con curiosidad. En su primer día su madre lo llevó a una escuela del preescolar y los ojos de Aurelio miraban a su madre con curiosidad de la nueva ruta que estaban haciendo. ¿Dónde vamos, madre? Aurelio dijo, mientras estaba pensativo, sus ojos se dirigieron a su madre que sostenía su mano.
La madre de Aurelio era una mujer joven que medía 1,50 m, su cabello era negro y tenía un rostro hermoso, pero unas ojeras estaban en su rostro, signos de sus trabajos de medio tiempo y el cuidado de Aurelios, que a pesar de ser tranquilo tenía una fuerza increíble para su edad. Aurelios era un joven niño con apariencia adorable para las mujeres mayores, que cada vez que llegaban las amigas de mi madre me pellizcaban la mejilla y me decían por una estrella razón que era un bombón. El pequeño Aurelios odiaba esos momentos y se separaba obstinadamente de esas mujeres para estar atrás de mi madre para que éste lo protegiera, pero a pesar de eso su madre daba una pequeña risa y negaba con la cabeza con esa pequeña sonrisa en sus labios y criticaba con esa sonrisa a sus amigas. Algo que llenó el corazón del pequeño Aurelio, que hinchaba su pecho orgullo. Mientras Aurelio caminaba por la calle, varias miradas se dirigían a él, siendo de mujeres de todas las edades, mirando lo adorable que se veía Aurelios. La ropa de marinero que tenía Aurelio fue mirada por muchas personas y el pequeño Aurelio sentía apenado, bajando la cabeza y siguiendo su madre con la cara roja de la vergüenza. Cruzando una esquina mi madre vería el preescolar. Mi madre daría una pequeña sonrisa y hablando con una voz suave mientras se agachaba para estar a mi altura. Hijo, me dijiste que querías conocer a más personas de tu edad. Entonces te traje aquí. Mis ojos se movieron a la escuela con un brillo muy grande mientras miraba la escuela de preescolar. Pasé varias de mis días en esa escuela, me hice amigos de muchas personas en esa etapa, mi inteligencia sorprendía a muchas profesoras y tuvieron que hablar con mis padres para pasarme de año. Lloré al perder mis amigos y al cambiar de clase y de escuela por recomendación docente, tuve que conseguir más amigos, mis notas subían al igual que mi edad, en un parpadeo tenía 12 años. Sentía un peso nuevo en mis hombros que no había sentido antes, quería sentir el reconocimiento de una persona. Mi orgullo se había hinchado tanto, pero para una persona no era más que un error no deseado. Al no poder conseguir ese reconocimiento, el joven Aurelio intentó de todo para ser aceptado, pero por más que intentó, solo fue una nota de una canción perfecta que pensaba ser un error y se consideraba mediocre. Vaya ironía. A sus 14 años entró a gimnasia para tener un cuerpo más fuerte, intentando tener el reconocimiento de su padre por otros medios, y comenzó a levantar pesas. Después de todo pensaba que su padre le daría un reconocimiento por sus logros. Entrenó duro todos los meses para entrar en una competencia en la escuela y pudo entrar a un equipo de fútbol. Participando en un torneo escolar, Aurelios logró la victoria absoluta. Pero a pesar de eso, el reconocimiento de su padre no llegaba, sentí rabia en su corazón y en un arrebato de ira fui a buscarlo. Mi padre, cuando él nació, solo me dio mi nombre por la insistencia de mi madre. Al separarse de su familia rica, perdió todo el motor que tenía, una pensión alimenticia le llegaba todos los días que era gastada en alcohol. Algo que me enteré por mi madre en una de sus muchas discusiones. Saliendo del entrenamiento me dirija a mi casa como siempre, pero una escena hizo que mi corazón temblara. Al ganar el partido, un niño del equipo anterior fue felicitado por su padre, a pesar que había perdido, a pesar que era mediocre. Solo pude sentir celos en mi interior, solo quería un reconocimiento que nunca llegaba, solo pude correr como un cobarde a mi casa, pero al entrar olí el olor del alcohol en el aire y no pude soportarlo. Arremetí con mi padre, lo confronté. Con una rabia increíble, mi padre estaba sentado como siempre mientras bebía su alcohol barato y miraba a los lejos un cuadro lleno de sus medallas recordando sus viejos tiempos. Vaya qué sueño tan inútil. Fueron las palabras del hombre que soltaba como si fuera un mal chiste. Un sonido de puerta abriéndose se escuchó y unos pasos acelerados se escucharon acercándose a la sala. Los ojos de Aurelios miraban a su padre, que estaba tirado en el sofá mientras sostenía una cerveza en su mano. ¿Por qué no fuiste? Los ojos de Aurelios estaban cubiertos de sangre. La amargura llenaba su corazón. Mientras observa a su progenitor, su padre lo miró un segundo para después voltear y ver la televisión. Aurelios agarró una botella y la estrelló contra la pared. Después de tanto esfuerzo tú solo lo ignoras. Unas lágrimas traicioneras cayeron por los ojos de Aurelios. La fría voz de su padre hizo que Aurelios se fuera de la habitación sin reproche. Pudiste hacerlo mejor, eres solo una decepción. A pesar de esas palabras, Aurelio no pudo responder. A pesar de lo simple que eran esas palabras, la mente de Aurelio no podía seguir mirando a su padre, y unas lágrimas traicioneras escaparon de sus jóvenes ojos. Aurelio volteó la mirada para no ver a su padre con ese rostro tan patético. Dando media vuelta, sus pies se movieron rápidamente y salió de la casa, no sin antes cerrando la puerta de un portazo.
Mientras el sol de la primavera estaba a su punto más alto, las lágrimas de Aurelio no podían detenerse, solo pudo secarse las lágrimas con su manga, pero a pesar de ese intento, a pesar de limpiarse las lágrimas, no pudo detenerlas. Sus mangas se llenaban de lágrimas, mientras los pensamientos de Aurelio eran caóticos, pero el joven Aurelio no pudo hacer nada, solo correr y correr esperando que algo cambiara. Que sus pensamientos cambiaran como siempre pasaba, que su padre dejara de ser tan frío, pero a pesar de eso nada cambiaba, solo quería un reconocimiento pues. Era su único deseo el ser reconocido por su padre. Mientras sus lágrimas salían sin parar, su voz estaba quebrada pronunciando frases como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aurelio no podía dejar de pensar en ese niño y maldecía en su corazón: no soy tan bueno, puedo hacerlo mejor, se decía a sí mismo mientras corría, pero aún así las lágrimas salían de sus ojos. Un susurro lleno de tristeza salió de sus labios y solo pudo quejarse no ser suficiente, solo pudo decir al aire: ¿por qué no soy mejor? A pesar de ser un niño, Aurelio tenía un físico muy prodigioso y en ese arrebato de frustración y tristeza no se había dado cuenta que no estaba cerca de su hogar. Aurelio, sin percatarse de esto, solo cruzó una esquina y el cuerpo pequeño de una niña lo hizo salir de sus pensamientos, dando un movimiento rápido se movió a un lado esquivando a la niña por centímetros, los ojos azules de Aurelio se encontraron con los ojos de la niña que se había asustado. Aurelios cayó al suelo con fuerza y la niña miró a Aurelios con una expresión que Aurelios nunca había visto en otra persona que su madre. La niña estaba nerviosa e intentó levantar a Aurelio, pero sin embargo el pequeño, siendo tan terco como una mula, se levantó y preguntó a la niña: ¿estás bien? Preguntó Aurelios a la niña que estaba nerviosa. Los ojos de Aurelio se enfocaron en la apariencia de la niña. Un cabello oscuro y unos ojos azules que llenaron de vergüenza al pequeño, que intentó disimular, mirando a otro lado. Recordando sus lágrimas en sus ojos, Aurelio se limpió y dio una pequeña sonrisa, para decir en un tono orgulloso: oye, debemos tener más cuidado en la próxima. Aurelio dio una pequeña sonrisa. La niña, sorprendida por la actitud de Aurelio, a pesar que este fue el que casi choca con ella, dio una pequeña sonrisa, al ver la sonrisa de Aurelios que hizo que el estado de la niña cambiara. La chica miró a Aurelios con una sonrisa y rió un poco de la actitud del chico. A pesar de eso se le notaba una leve preocupación por las lágrimas que Aurelios había quitado de su rostro, pero mordiéndose el labio no preguntó. El joven Aurelio solo infló su pecho, como si el problema no fuera suyo en primer lugar, y dio una pequeña sonrisa de labios. Mi nombre es Aurelios y el tuyo. Una cálida sonrisa positiva se posó en el rostro de Aurelios. La joven se quedó tartamudeando y intentando decir su nombre, pero de su boca decía solo balbuceos. Aurelios dio una pequeña risa y le acarició la cabeza a la niña. Eres tan adorable. Una voz suave salió de los labios de Aurelios y dijo en un susurro: verdaderamente eres adorable. La pequeña niña se sonrojó y no supo qué decir mientras volteaba la mirada sin poder mirar a Aurelios a los ojos. Bueno, me tendré que ir. Antes que Aurelios pudiera pronunciar otras palabras más, fue sorprendido por el grito de la niña. Soy Eli. La voz era firme como un tronco maduro, pero se escondía detrás de esa corteza madura una frágil niña. El placer es mío, Eli. Aurelios dio media vuelta y se fue corriendo. Eli se tocó el pecho y sintió su corazón que se estaba descontrolando por esa corta internación con el muchacho. Las piernas de la niña temblaron y dio una cálida sonrisa. Esta no era la primera vez que Eli había visto a Aurelios. Hace mucho tiempo, una pequeña Eli se había encontrado con pequeño Aurelio que estaba jugando con otros niños. Era el chico popular de la clase, pero por la actitud de Eli, Aurelios nunca se fijó en ella por ser muy aburrida. Todo eso cambió cuando eso pasó. Era un día tranquilo dentro del kinder de esta ciudad, siendo uno muy humilde y que sí había supervisión de adultos la mayor parte del tiempo. Una pequeña Eli que caminaba despreocupada, perdida en sus pensamientos, pensando qué pasará de interesante hoy. El chico nuevo había hecho varios avances, había conseguido muchos amigos y hecho algunas cosas impresionantes, como levantar cosas pesadas a pesar de su tamaño. Ella por otro lado solo estaba sentada en una esquina maravillada por esas cosas que hacía, pero no era capaz de hablar con él. Porque en su definición no tendría nada que aportar a un joven como él, repleto de amigos y ella totalmente sola. La pequeña Eli miraría a Aurelios y se iría a un lugar más alejado, donde había unos arbustos y ella se metió dentro. Dentro de esos arbustos había una cajita de muñecas que había traído de su casa para jugar con los demás según su madre, pero ella se lo llevó a este lugar porque no lo veía interesante.
Su familia era de alta clase y ella veía estas cosas como normales a pesar de ser los mejores juguetes, de ser todo lo mejor, ella lo consideraba poco. Los ojos de la niña observaron a las muñecas con una cara sencilla, se sentó en una pequeña silla y se sirvió un té imaginario. Dando un pequeño sorbo de té. Miró a una pequeña muñeca de juguete y con un tono arrogante no concordante con su voz dijo. Señora Crava, este té está muy amargo, ¿podría hacerlo después? Jojojojo. Dando una pequeña risa algo burlona, esta miró el muñeco con una sonrisa de superioridad. Torciendo los labios hizo una voz triste como si fuera otra persona y tocó la muñeca para moverla. Pero dama mayor. La muñeca sería callada con una cachetada y la mirada fría de la niña la miró fijamente. Un tono frío salió de su voz. No me vuelvas a alzar la voz. La pequeña siguió jugando con sus muñecas hasta que unos pasos de escucharon cerca de ella, un rostro algo familiar entró a escondidas a su escondite. Un pequeño Aurelios con un traje de marinero entró al escondite y con ojos curiosos vio a la niña jugar. Los pequeños labios de la niña se movieron a seguir criticando el té hasta que escuchó un sonido atrás de ella. La pequeña se estremeció al escuchar el sonido y volteó con algo de cautela. Unos pequeños ojos la miraron y esta reconoció al instante el niño. Se quedó muda mirando a Aurelios, pensando que habían descubierto su secreto más oscuro y no sabía qué hacer. No sabía qué pensar mientras su joven cabeza se movía a gran velocidad buscando una salida, pero una voz sencilla que la hizo sacar de sus pensamientos. ¿Eres Ellie, no? Aurelios dio una pequeña sonrisa que la hizo calmarse y esa misma sonrisa es la que vio en la actualidad, su corazón se sintió cálido al recordar ese recuerdo nuevamente. A pesar que Aurelio se fue de ese kinder, ella nunca olvidó esa cálida sonrisa. Tiempo después cuando estaba pasando en el campus ella pudo verlo nuevamente, ver ese joven que le movió el corazón. Pero a pesar del tiempo ella nunca dejó de sentir ese sentimiento por Aurelios, ese joven que lo sacó de esa soledad y la hizo socializar con otros niños después de encontrarla escondida en unos arbustos, esa calidad mirada que siempre la hacía sentir bien y esa sonrisa que siempre le daba ánimos. Cuando lo vio de nuevo, sintió esa alegría y tuvo que ir a todos sus partidos, replicando ese hábito que odiaba. Esta nunca se acercó a Aurelios por ese miedo de no ser suficiente para un joven como él, que no podría ser su amiga nuevamente. Eso la hacía sentir molesta y a la vez triste por nunca encontrar ese amor de la infancia. Ese amor platónico que sentía, pero que no sentía Aurelios por ella, porque no se acordaba de ella. Una vez que terminó el campeonato y se marcharon victoriosos, mi corazón se quebró de alegría hasta que vi unas lágrimas en Aurelios que seriamente me preocuparon. No sabía el por qué, pero sabía que no era bueno. Con esa duda en mi mente me fui a mi casa, pero algo sentía que era diferente, una sensación que algo está mal. Mi mente seguía pensando en esos pensamientos, mientras el cálido viento se movía. Mientras pasaba en una esquina fui sorprendida por un joven Aurelios que pasó descuidadamente por una esquina, con una gran velocidad el muchacho evitó chocar con ella y cayó al suelo con un sonido sordo. Un breve quejido que silenció Aurelios de inmediato se escuchó, pero por la preocupación de Ellie lo ignoró para temblar un poco estando nerviosa. Teniendo una mirada preocupada por el estado de Aurelios, unas lágrimas salían de su rostro que ella se sintió más preocupada, que sintió como el mundo se vino abajo. Su héroe estaba llorando y ella no sabía el por qué, sentía la tristeza que venía de los ojos de Aurelios y ella no podía explicar ese sentimiento que se profundizó en su pequeño. No supo cómo expresarlo con palabras, solo podía mirarlo con una preocupación genuina de qué le había pasado para estar así. Antes que pudiera seguir preguntándose. De repente el muchacho se levantó y dando una cálida sonrisa limpiándose rápidamente las lágrimas con las mangas mojadas dijo: ¿Estás bien? Algo que no le quitó la preocupación al niño y esta no pudo responder. Entonces el niño volvió a hablar nuevamente con algo de orgullo que la hizo recordar ese día donde se conocieron. Ese día que había aparecido el joven Aurelios en su escondite. Las primeras palabras de Aurelios al entrar eran: Oye, debes tener más cuidado cuando entres aquí. El pequeño traje de marinero quedó algo raspado al intentar entrar en ese pasadizo secreto que tenía la niña mientras una cálida sonrisa adornó su rostro. Esa cálida sonrisa la hizo sonreír al igual que sonreía ante esas palabras. Los ojos de la pequeña miraron a Aurelio con algo de alegría al ver mencionar esa frase y pensó que no había cambiado nada desde entonces. Sus ojos azules miraron a Aurelios y con voz suave le preguntó: ¿Sucedió algo? Aurelio se tensó y no supo qué responder mirando a otro lado el joven ignorando la pregunta y caminando un poco a punto de escapar.
Eli agarró su brazo como si fuera un pescador que jamás dejaría ir a su presa y con una voz seria le preguntó. ¿A dónde crees que vas? El joven Aurelio se tensó a pesar que la joven se escuchara como un gatito enojado, él no podía dejar de temblar por un miedo casi instintivo que surgía de él. Dándose media vuelta respondió con un tono algo frío y burlón. ¿Qué te importa? Además yo no. Antes que pudiera completar la frase una cachetada fue dirigida a la cara de Aurelios para que éste cayera al suelo. Aurelios quedó impactado al ver tal suceso y miró a la pequeña niña con asombro. No me hables así. Las frías palabras de la niña hicieron temblar al joven Aurelios y dio una pequeña reverencia con una rodilla como si fuera un súbdito de una corona. La pequeña llenó su pecho con arrogancia que rápidamente se desinfló al ver lo que hizo y con una voz tartamudeando miró a otro lado avergonzada. Aurelios con la cabeza abajo no se dio cuenta de la actitud de la niña y solo pudo mirar al suelo. Sentía algo de miedo con las palabras de la mujer que le hicieron temblar, un pequeño dolor que salió de su mejilla lo hizo tocársela. Dando un pequeño quejido de dolor, abrió sus labios para expresar algo que sentía en su corazón que había sido sacudido por la niña, pero antes de expresarlo la niña habló primero. Lo siento muchísimo. La niña tembló y miró a Aurelios con preocupación, tomando su mano intentó levantarlo. De verdad lo siento mucho. La niña tembló un poco mientras su voz estaba algo ronca. La pequeña tembló un poco mientras levantaba a Aurelios, que él tardó en levantarse por lo aturdido que lo dejó esa cachetada. Aurelios miró a la pequeña y ésta le devolvió una sonrisa algo complicada. La pequeña estaba algo preocupado por su arrebato de ira tan repentino que ella solo pudo tachar de grosero. Al escuchar las frases de Aurelios Eli no pudo soportar en darle un golpe a Aurelio. Sentía algo de rabia al ver cómo él no la reconocía a pesar que ella fue su amiga en la infancia. Aurelios, que desconocía estos sentimientos y vivencias pasadas que no pasaban por su mente, solo pudo ignorarlas por desconocimiento. Intentando Aurelios recomponer su orgullo dio un paso adelante y este se resbaló perdiendo el equilibrio. Eli, que seguía en sus pensamientos, solo pudo morderse el labio por perder el control. Al cachetear a Aurelio solo pudo mirar a los ojos a Aurelios y sobresaltarse al ver que Aurelios casi se cae al dar un paso adelante. Él intentó agarrar a Aurelios, pero la fuerza de la pequeña era insuficiente y los dos cayeron al suelo. Aurelios miró a la niña que estaba encima de él, descuidando su pecho que quedó algo de expuesta su piel. Aurelio miró a otro lado y un quejido salió de los labios de la niña. Oh, de verdad lo siento. Oh. La pequeña miró con una cara algo avergonzada su aspecto después de la caída y se levantó para acomodarse el uniforme escolar que tenía puesto. Aurelios miró a la pequeña algo confundido por su actuar y dio una pequeña risa. La niña, que se terminó de acomodar, miró a Aurelios y dijo con un tono algo enojada. Eres un estúpido, Aurelios. La risa de Aurelios paró y miró más cerca a la niña, percatándose de su uniforme que era el de su escuela para las chicas, y se quedó con un nudo en la garganta. Pensó que estaba hablando con una chica de otra escuela, como era lo normal que varias chicas intentaran hablar con él. Solo miró sus rasgos fáciles y no pensó en nada más que eso, pero al mirar a la pequeña se dio cuenta que tenía su mismo uniforme. Solo sintió vergüenza al ver ese uniforme, que era el de su escuela, y murmuró entre dientes. De verdad la he cagado. La pequeña dio una pequeña risa al darse cuenta de lo que sucedía. A pesar de ser tan inteligente, no puedes saber quién soy. El tono de la niña era burlón y Aurelio solo desvió la mirada para levantarse. Incluso los más listos se equivocaron en algo tan simple. Aurelios no miró a la niña para que está mirando, que quería desviar la conversación a otro lado. Tocó su pecho, que estaba algo abultado de su pecho que se estaba desarrollando y parecía que iba a tener un excelente tamaño. Dijo con algo de orgullo. Sí, pero esos mismos genios se equivocaron en la respuesta que era la correcta. La niña dio una pequeña sonrisa que Aurelios evitó. Eres irritante. Aurelio se tocó el pelo para dar un pequeño suspiro. Mirando el clima sintió que esto no era bueno. Revisando sus bolsillos se dio cuenta que no había traído la tarjeta que había conseguido su madre. Con un pequeño temblor la pequeña niña miró a Aurelios con algo de orgullo y sacando de su mochila un monedero con forma de gatito miró a Aurelios con superioridad. Podemos ir a una cafetería. Mientras esa arrogancia era visible para Aurelios, que estaba algo avergonzada, dentro de la pequeña esta se moría de la vergüenza. A pesar de mostrar tanta arrogancia, ella era un pavo que fingía ser un pavo real. La pequeña miró a Aurelios pensando en su interior que si este se negaba, posiblemente lloraría al perder esta única oportunidad que le había dado el destino de poder hacer las paces con Aurelios.
¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? La pequeña sonrió como un zorro astuto. Mientras una brisa que traía un olor tan característico de la lluvia se pudo oler fácilmente, un rayo cayó, que hizo inmediatamente soltar un grito a la pequeña, que fue asustada por ese rayo y maldijo en su corazón su suerte.